A ver, pensemos en esto. Hay fuerzas casi invisibles que le dan forma a nuestro mundo mucho más que cualquier titular de noticias. Y no son políticas ni económicas, al menos no en su origen, son demográficas. Los cambios en la población son como una corriente subterránea que, al final, define cómo vivimos, cómo trabajamos y cómo pensamos el futuro. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. El corazón de este análisis parte de una pregunta que es bastante provocadora. ¿Qué pasaría si todas las reglas, todos los sistemas, todas las instituciones que sostienen nuestra sociedad global estuvieran construidas sobre ideas demográficas que simplemente ya no son verdad? Y es que el cambio de escala ha sido brutal. Pasamos de un mundo de comunidades pequeñas, con dinámicas de vida y muerte súper aceleradas, a una civilización global de miles de millones de personas. La escala cambió tanto, pero tanto, que nuestros viejos modelos ya no encajan, se quedaron chicos. Para entender esta fractura, vamos a seguir un mapa. Primero vamos a ver por qué la demografía es como nuestro sistema operativo. Después, cómo llegamos a ser tantos. Luego veremos el desajuste actual, meteremos en la ecuación a la inteligencia artificial como un catalizador, y al final, juntamos todas las piezas. ¡Empecemos! Imaginen que la demografía no es solo el escenario donde pasa todo, sino que es el sistema operativo de la sociedad. Es el código fuente que define cómo funcionan nuestras ciudades, nuestras economías, nuestras políticas. Y si ese sistema operativo está desactualizado, bueno, todo el sistema corre el riesgo de colapsar. Entonces, bueno, ¿cómo se programó este sistema que tenemos hoy? Para entender por qué las cosas no encajan ahora, tenemos que ir un poco para atrás y ver cómo se dio este crecimiento que, de verdad, no tiene precedentes en la historia humana. Todo este debate moderno, digamos que arranca con Malthus y su preocupación por si íbamos a ser demasiados en el planeta. Luego, claro, llega la revolución industrial y lo cambia todo, altera la familia, la economía, pero el verdadero Big Bang, la gran explosión, fue a mediados del siglo XX. Ahí la población mundial se disparó. Y casi sin darnos cuenta, ya estábamos entrando en otra era completamente nueva, la del envejecimiento masivo. Y para que esto no quede en el aire, veamos cómo se ve esa explosión en la práctica. Miren lo que pasó en América Latina. Países como Brasil y México pasaron de ser unos pocos millones a decenas de millones en menos de 2 siglos. Esta curva que sube casi en vertical es la firma del siglo XX, un crecimiento que redibujó continentes enteros. Y claro, toda esa explosión nos trae de cabeza al problema de hoy. Construimos un mundo entero pensando en una población que crecía y crecía sin parar. Pero esa ya no es nuestra realidad. Nuestros sistemas simplemente están fuera de sincronía. La realidad del siglo XXI se define por estas 4 grandes fuerzas. El envejecimiento va a toda velocidad. Nacen muchísimos menos niños y niñas. Nos estamos concentrando masivamente en las ciudades y la idea tradicional de familia se transformó por completo. Cada uno de estos puntos choca de frente con las ideas sobre las que construimos el siglo pasado. Y de todos estos cambios, el del envejecimiento es, quizás, el más profundo. Pero, ojo, que es importante entenderlo bien. No se trata solo de que la gente viva más. Lo clave, el punto que lo cambia todo, es que esto se junta con una menor natalidad. El resultado, la estructura de edad de toda la sociedad se está dando vuelta. Pero este cambio demográfico no pasa en una burbuja. Y como dice esta cita, que me parece fundamental, no podemos entender la historia completa si dejamos afuera una variable que es crítica, la desigualdad global. No es una consecuencia, no. Es un motor que acelera e intensifica todas estas tendencias. Para que nos hagamos una idea de la escala de la desigualdad, pensemos en este dato. Hay miles de millones de personas, una parte gigantesca de la humanidad, que viven con ingresos muy bajos, a menudo menos de $600 al mes. Y esto no es solo una estadística económica, es un factor demográfico de primer orden que define las oportunidades de vida de una parte enorme de la población mundial. Es que la desigualdad económica se traduce directamente en dinámicas de población. Determina cuántos hijos puede tener una familia, si se tiene acceso a un sistema de salud que prolongue la vida, si la única opción es migrar para sobrevivir, y la presión tremenda que eso genera sobre las ciudades que reciben a esas poblaciones. Y justo cuando estamos tratando de entender este rompecabezas complejísimo de envejecimiento y desigualdad, ¡pum!, aparece una nueva variable en el juego que podría cambiarlo absolutamente todo: la inteligencia artificial. Aquí la gran pregunta, el debate del millón sobre la IA y la demografía, es esta. ¿Va a ser solo un acelerador? O sea, ¿va a hacer que todo lo que ya está pasando vaya más rápido? ¿O estamos ante una ruptura total, un punto de quiebre que va a crear una realidad demográfica que ni nos podemos imaginar? El debate está totalmente abierto. A ver, vamos a desglosarlo un poco.
En cada área clave, la IA tiene como una doble cara. Podría extender la vida, sí, pero ¿para quiénes? Podría aumentar la productividad, claro, pero a costa de dejar a muchísima gente afuera. Podría permitir nuevas formas de trabajo remoto, pero solo para los que ya están conectados. Esta tabla muestra las tensiones, las contradicciones fundamentales que la IA le mete a nuestra ecuación demográfica. Entonces, el punto crucial de todo esto es que las viejas reglas ya no aplican. Las tendencias demográficas que ya venían aceleradas por la desigualdad y ahora son catalizadas por la IA nos obligan sí o sí a rediseñar nuestros sistemas desde los cimientos. Y ojo, que este rediseño no va a ser un tallo único para todos. Miren estos mapas de África, nos muestran cómo el envejecimiento que siempre asociamos con Europa o Japón se va a convertir en una realidad dominante en todo el planeta, pero con características y velocidades muy diferentes. El futuro demográfico es diverso, es regional, y las implicaciones de esto son enormes y súper prácticas. Debemos rediseñar nuestras ciudades pensando en personas mayores, no solo en jóvenes. Nuestras economías necesitan adaptarse a una fuerza laboral que envejece y que posiblemente se hace más pequeña. Y nuestras políticas públicas, sobre todo las de salud y pensiones, fueron creadas para un mundo que literalmente ya no existe. Y esto nos deja con una pregunta final. El sistema operativo demográfico ya cambió fundamentalmente. La inteligencia artificial llegó para reescribir todavía más el código. La verdadera pregunta ya no es si el futuro va a ser diferente, sino si vamos a tener la voluntad de diseñarlo activamente, en lugar de simplemente reaccionar ante él.